Hola a todos, bienvenidos a Garden Depot. Vamos a tener un taller especial donde vamos a aprender sobre el cultivo de la albahaca y de una vez vamos a aprovechar para hacer un trasplante y hablar un poquito sobre algunas de las otras plantas aromáticas. Es muy importante que vamos a aprender hoy todo sobre el cultivo de la albahaca y también sus propiedades, no solo sus propiedades culinarias, sino que las propiedades medicinales que tiene y también las propiedades ecológicas en nuestro huerto y en nuestro jardín. Entonces yo elegí hablar un poquito sobre el cultivo de la albahaca el día de hoy, porque es una planta que todos tenemos o deberíamos tener en nuestro jardín por sus múltiples beneficios. Como les dije, la albahaca no solo tiene beneficios culinarios, ¿verdad? Sino que también tiene beneficios medicinales y beneficios ecológicos. Es de las plantas aromáticas o especias, es la que se comercializa en mayor cantidad. Es increíble, pero casi todos utilizamos la planta de albahaca en nuestras comidas, ¿verdad? Entonces es una plantita que si la sabemos cuidar bien, podemos aprovechar sus propiedades al máximo, ¿verdad? Y básicamente es una planta que se adapta a toda la región de Guatemala, ¿verdad? Se puede adaptar a grandes cambios de temperatura. Lo único que sí no le gusta mucho son las heladas, no le gustan los climas muy fríos, ¿verdad? Pero sí les gusta el clima de aquí de Guatemala, ¿verdad? En general se puede adaptar en la mayoría de climas en nuestra región. La podemos cultivar tanto en tierra directa como también la podemos cultivar en macetas o en distintos recipientes. La albahaca puede llegar a crecer hasta 1 metro, pero también la podemos mantener pequeña y también podemos reproducirla muy fácilmente. Hoy vamos a hacer un trasplante de la albahaca y yo elegí una maceta plástica, esta maceta decorativa que me gusta mucho, ¿verdad? Pero ustedes también pueden hacer un trasplante de su planta directamente en su jardín. Les gusta mucho la albahaca estar en suelo directo, ya que crece con mayor facilidad, pero sí le gusta que la tierra esté bien preparada. Entonces la tierra, vamos a hablar aquí de ciertos puntos básicos de la tierra que necesita nuestra planta para cultivarse. Si la queremos cultivar en recipientes, yo recomiendo un recipiente plástico, porque generalmente los recipientes de barro tienden a absorber o a drenar mucho el agua y se seca más rápido el sustrato. Entonces los recipientes plásticos son ideales para esta planta, porque si tiene una exigencia la albahaca es en el tema del agua, ¿verdad? Si bien nuestra albahaca se puede adaptar a más o menos luz, el agua es indispensable que lo controlemos. Puede estar en interior y puede estar en exterior. Media vez tengamos ciertos cuidados. Le gusta mucho la luz y cuando no tiene luz tiende a alargarse. Eso hace de que también ella no concentre tanto sus sabores en sus hojas, que es lo que nosotros vamos a aprovechar, y que algunas veces pues no nos guste la apariencia de la planta, más si la vamos a tener en interior. Entonces sí es algo que tenemos que tomar en cuenta si no la vamos a tener en luz directa, pero siempre en un lugar muy iluminado. No le gusta estar en cocinas escondidas, eso no le gusta para nada, ¿verdad? Si hablamos un poquito de las plagas, pues la albahaca es una planta que incluso tiene ciertas propiedades repelentes para ciertas plagas. Entonces la podemos sembrar intercalada en nuestro huerto. Esa es una de las ventajas de la albahaca. Pero sin embargo, uno de los beneficios también es que tiende a atraer muchas abejitas. A las abejas les encanta la albahaca, sobre todo la flor. Entonces es muy bueno atraer estas abejitas a nuestro huerto para que ellas puedan contribuir a la polinización de nuestras otras plantas. Entonces se nos aumenta la producción. Por eso es importante tener siempre albahacas en nuestro huerto, ¿no? Entonces voy a empezar. Si nosotros vamos a utilizar una maceta plástica, aseguremos que tenga siempre agujeros, ¿verdad? Porque si bien a ella le gusta mucho el agua,
no le gusta tampoco encharcarse, ¿verdad? Hay que evitar los encharcamientos en nuestra planta. Entonces le abrimos agujeros. Entre más agujeros tenga, mejor. Y a veces tienden a preocuparse muchos cuando están haciendo sus agujeros, que a veces las macetas se les quiebran por abajo. Yo siempre les recomiendo que no se preocupen si las macetas se quiebran por abajo, porque es un área que no se ve y incluso puede favorecer, ¿verdad?, a obtener mayor drenaje. Entre más agujeros le pongamos, mejor. Y yo a la albahaca siempre le coloco piedra pómex. A la mayoría de plantas que siempre en macetas siempre le coloco una base de piedra pómex. Ahí está. Para la tierra que vamos a necesitar, a la albahaca le gustan mucho las tierras negras, tierras bien drenadas y con gran carga de materia orgánica. Sí, nosotros vendemos la piedra pómex, ¿verdad? Que igual la pueden utilizar aquí en macetas, y si la quisieran utilizar en su jardín, también es bueno incorporar un poco de piedra pómex. Ahí pueden utilizar, ya mezclarla en la tierra y picar la tierra para incorporarla, porque la piedra pómex en el jardín les da mayor drenaje a las plantas. En este caso lo que va a hacer es que prácticamente que no se tapen los agujeros, ¿verdad?, para que no se vaya a estancar la tierra y crear una especie de filtro. Entonces es muy importante eso. ¿Y qué tipo de tierra necesitan? Tierras negras preparadas. Cuando ustedes vayan a Garden Depot y pidan su tierra, pidan tierra preparada. La tierra negra no le gusta a ninguna planta, ¿verdad? Casi que siempre vamos a tener que hacer una mezcla. Yo la tierra que voy a utilizar está preparada con arena, y esta arena pómex y con brosa, y también le voy a aplicar una parte de fibra de coco. La fibra de coco lo que hace es que va a ayudar a retener la humedad, sin embargo esta no va a encharcar y no va a podrir, ¿verdad? Siempre le va a dar, siempre va a mantener a la tierra suelta. Y la podemos mezclar nuestra tierra dependiendo la calidad de tierra que tenemos. También les ofrecemos tierra preparada ya en Garden Depot, y también les ofrecemos la fibra de coco por si ustedes la necesitan, ¿verdad? Otra de las cosas con las que podemos hacer la mezcla es con vermiculita. También le ayuda mucho cuando son tierras muy compactadas, muy duras. Generalmente cuando tenemos que reciclar la tierra, sí recomiendo siempre componerla, ¿verdad? Mezclarla con más productos para mejorar la calidad de la tierra. Si vamos a utilizar, digamos, tenemos una maceta vieja y vamos a utilizar esa tierra, también es importante desinfectarla, ¿verdad? Hay varios productos, por ejemplo, yo les recomiendo el Novometil, que es un polvo blanco para desinfectar, que va a matar cualquier insecto, gusano, huevecillo que hay ahí, ¿verdad? Y también la podemos desinfectar con hongos. Y otra forma también de desinfectarla, que tal vez es un poco más tediosa, es colocarla bajo el sol. Si la colocamos bajo el sol, pues el mismo calor va a matar ciertos microorganismos, ¿verdad? Entonces hay varias formas por si no quisiéramos utilizar químicos. Pero lo ideal es utilizar siempre una tierra nueva, y si vamos a utilizar una tierra reciclada, pues desinfectarla siempre para evitar eso. Es algo muy importante. Les gusta mucho que la tierra tenga bastante material orgánico. Y como sabemos, generalmente en la tierra, entre más oscura, más nutrientes tiene o más materia orgánica tiene. Eso es teórico, ¿verdad? Eso en teoría, en realidad no siempre va a ser así, pero es una forma de ver que nuestra tierra es de calidad, que sea una tierra negra y oscura. Sin embargo, yo siempre recomiendo aplicarle también abono orgánico a nuestra tierra para mejorarla, ¿verdad? Sí, nos comentan que no estaban enterados que había que desinfectar. Muchas veces no lo hacemos, no hacemos esta práctica, pero hay que recordar que generalmente cuando vamos a reciclar la tierra es porque en esa maceta tuvimos una planta que se murió, y muchas veces no sabemos el motivo por el cual se murió. Entonces es muy probable que se haya muerto ya sea por nematodos o por hongos que hayan estado en la tierra. También
en esa tierra a veces nos empieza a crecer monte o plantas que no hemos cuidado, son macetas que tenemos abandonadas. Entonces también es importante siempre desinfectar. La verdad que es una práctica muy económica desinfectar nuestra tierra cuando la estamos reciclando y que nos va a ahorrar muchos problemas en el futuro. Si ustedes necesitan, si van a sembrar en suelo directo, ¿verdad? También se recomienda desinfectar sus tierras y aprovechar siempre para aplicarle un poco de abono orgánico. En este caso le pueden aplicar humus de lombriz, ¿verdad? Es muy importante. Con la albahaca y generalmente con la mayoría de plantas medicinales o culinarias, lo que vamos a evitar es utilizar productos químicos al máximo, sobre todo en su follaje o sobre todo productos que sean sistémicos. ¿Qué quiere decir sistémicos? Que son productos que se mueven por toda la planta, ¿verdad? Nosotros lo aplicamos con nuestro atomizador o al suelo, dependiendo del tipo de producto, y este se va a mover. Generalmente los insecticidas y los fungicidas sistémicos nos ayudan a controlar ciertas plagas, como son insectos chupadores, ¿verdad? Que llegan y chupan la savia, entonces la savia ya va a tener el producto y así lo vamos a lograr eliminar a ciertas plagas o ciertos hongos, porque a veces los hongos pues caen, la espora empieza a proliferar y entonces empieza a entrar adentro de la planta, de la hoja, y empieza a moverse por dentro de toda la planta. Entonces para eso sirven los productos sistémicos. Y pues podemos, yo recomiendo evitar el uso de los sistémicos aquí. Generalmente la mayoría de productos químicos, utilizarlos en plantas aromáticas que vamos a utilizar frescas. Sin embargo, si es necesario, sí los podemos utilizar, pero siempre asesorándonos bien con nuestro proveedor, ¿verdad? Para respetar el tiempo que tenemos que esperar antes de cosechar. Muchos productos, la mayoría de productos químicos hay que esperar un tiempo prudente para poder cosechar y consumir el producto o la planta después de haber fumigado. Entonces es muy importante que nos asesoremos bien si vamos a utilizar los productos químicos, que en realidad yo siempre les digo no son malos si los sabemos utilizar, ¿verdad? Es algo también muy importante hablando de las plagas, ¿verdad? Yo les dije que la albahaca puede ser repelente, que les gusta llamar abejitas, pero sí suele tener ciertas plagas. Y la plaga que más suele atraer es la famosa mosca blanca. Es una plaga muy crítica, ya que tiene un ciclo de vida muy corto. Entonces tiende a generar mucha resistencia a los químicos, ¿verdad? Cuando ya utilizamos muchas veces los mismos productos para tratar una plaga, generalmente las plagas tienden a agarrar resistencia. Yo siempre doy este ejemplo de cuando antes yo me acuerdo que echaban baigón en la casa y ya, se acababan los zancudos y se acababan las cucarachas. Y ahora hay veces que te tengo que vaciar casi que todo el bote encima a la cucaracha y todavía se sigue moviendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya ha generado resistencia, y también lo podemos ver en la composición de los productos. Generalmente tal vez van a tener el mismo nombre comercial, pero la composición va a ser diferente, o le cambiaron la molécula o la hicieron más fuerte todavía, ¿verdad? Entonces hay que tener cierto cuidado al momento de utilizar los productos. Y esto pasa con la mosca blanca. ¿Qué podemos utilizar entonces? Podemos utilizar insecticidas orgánicos. En este caso podemos utilizar el jabón potásico, que es un insecticida de amplio espectro muy bueno, que nos va a matar la mayoría de plagas. Y también podemos utilizar el aceite de neem, sobre todo para la mosca blanca. Yo recomiendo el aceite de neem, que es muy eficiente y que son productos orgánicos y ecológicos. Siempre hay que tener sus precauciones al momento de utilizarlos, ¿verdad? Pero es una opción si nosotros queremos tener nuestras plantas aromáticas en la casa. Hablando un poquito de la planta, pues generalmente lo que utilizamos de manera medicinal o culinaria es la hoja. Sin embargo, también podemos utilizar la flor, que es esta, ¿verdad? La flor también se le pueden extraer aceites esenciales, se pueden hacer también varias recetas con la flor.
Sin embargo, para uso medicinal la flor es muy importante, ya que también se utiliza para problemas ya sea del intestino o problemas de aftas bucales, entre otros, ¿verdad? También pueden utilizar la flor. O sea, si seguimos hablando de la planta, ¿verdad? Necesita ciertas podas en el transcurso de su vida, dependiendo el uso que vamos a utilizar. La poda de la cosecha generalmente se recomienda ir podando las plantas de abajo hacia arriba, ¿verdad? Esas son las plantas que nosotros recomendamos, las hojas que recomendamos siempre ir utilizando primero. Y también está la poda de mantenimiento. En la poda de mantenimiento, generalmente lo que hacemos es quitamos siempre todas las hojas y flores secas y le damos una forma si nosotros quisiéramos una forma. Si nosotros vamos a producir la albahaca de manera comercial, siempre evitemos que nos floree, ¿verdad? Cortemos siempre los botes florales para que concentre mejor sus sabores y aromas en las hojas, que es lo que se comercializa, ¿verdad? Entonces, por eso si nosotros queremos potenciar la parte aromática, se recomienda quitar los brotes florales y así nuestras hojas van a concentrar mayor olor y mayor sabor. Y también hay varias especies, y es muy importante que tengamos esto en cuenta, que hay varias especies de planta de albahaca y cada una tiene distintos sabores y distintos aromas, pero todas son de la misma familia, entonces todas van en la misma línea y la mayoría no hay mayor diferencia entre una y el otro. Ok, voy a seguir con el trasplante, ¿verdad? Ya les coloqué aquí mi tierra y pues voy a separarla de la hoja. Esta planta pues ya se me hizo muy larga, entonces dependiendo del estilo que yo quiera o la forma, lo que yo quiera aprovechar de la planta, ¿verdad? La puedo podar y ella me va a seguir brotando, sacando nuevos brotes. Si yo corto esta rama, por ejemplo, y dejo siempre unas yemas, muy posiblemente de ahí me van a salir nuevas ramas y mi planta se va a empezar a volver más voluminosa. O sea, va a tener mayor ramas y mayor follaje. Hay que tener cuidado en esto porque si tenemos las plantas muy tupidas, puede ser un hospedaje para hongos y para algunos insectos, ¿verdad? Para hongos y plagas. Entonces, sí, se ve muy bonita, pero tenemos que darle una correcta ventilación si nosotros queremos una planta tupida y bonita, ¿verdad? Al momento del trasplante pueden hacer dos cosas, ¿verdad? Yo siempre les digo que pueden trasplantar a raíz desnuda, que lo que hacemos es que limpiamos todas las hojas, todas las raíces, eso también se puede hacer. Y aprovechamos en este momento para revisar si hay algún nemátodo o algún insecto o alguna raíz esté enferma, ¿verdad? Podemos aprovechar esto. Pero yo en general no lo recomiendo a menos que tenga dudas de mi planta, porque generalmente las raícitas a veces son muy finas y las puedo llegar a lastimar. Pero depende de cada quien. Hay gente que sí lo hace y hay gente que no. Yo nada más lo hago eso en los bonsáis y en la mayoría de plantas prefiero trasplantar evitando tocar la raíz para no dañarlas y estresar menos la planta. Recuerden que si la raíz es muy larga es preferible cortar el exceso de raíz que sembrarla con raíces para arriba, porque es un desgaste para la planta. Ella siempre va a buscar ir para abajo. Si yo siembro con la raíz para arriba, ella va a buscar ir otra vez hacia abajo y se va a desgastar físicamente. Es más fácil para la planta generar nuevas raíces. Hay que tener mucho cuidado al momento del trasplante, evitar estar tocando nuestras plantas y moviéndolas, porque los pelos absorbentes son muy finitos y se pueden llegar a lastimar, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado al momento del trasplante, evitar estarla moviendo y sembrarla bien fija. A veces decimos que solo es de ponerla y medio apelmazan, pero no, sí es cierto que no hay que compactar mucho la tierra, pero sí tampoco tiene que estar muy floja, ¿verdad? Hay que evitar cualquier movimiento para que no se vaya a deshidratar. Y al momento del trasplante, en este tipo de plantas sí es importante regar después de trasplantar. En cactus y suculentas no lo recomiendo, ¿verdad? Ya lo vamos a ver en otro taller.
Pero en las plantas aromáticas, sobre todo la albahaca, que sí necesita agua, sí es importante que nosotros reguemos después de trasplantar. Recuerden elegir una maceta acorde al tamaño de la planta. También eso es algo muy importante. No elijan una maceta muy grande esperando que la planta crezca mucho. Sí, es cierto, entre más espacio tiene la planta para crecer, pues más va a crecer, ¿verdad? Pero si nosotros vamos a tener una maceta y la vamos a pasar a una muy grande, vamos a tener mucho espacio de tierra que la raíz no va a cubrir. Entonces es más espacio para que se nos acumule humedad y se nos generen hongos y bacterias. Entonces sí, tiene que tener suficiente espacio, pero aseguremos que sea razonable con el tamaño de la raíz. Lo ideal es irla cambiando poco a poco conforme la planta va creciendo. ¿Cómo va a ser el cuidado de nuestra planta? Bueno, la fertilización, preferiblemente si ustedes quieren la pueden hacer orgánica. Sin embargo, en el caso de la fertilización al suelo sí podemos utilizar algunos productos químicos. Yo en albahaca y en plantas aromáticas en general recomiendo utilizar el Blaucor o el de grano azul, le llaman algunos, ¿verdad? Porque es muy completo y es de liberación lenta. Entonces ese nos va a pasar liberando nutrientes durante más o menos un mes, 20 días a un mes. Entonces nosotros podemos planificar poner en nuestro planner, ¿verdad? Que ahí ya vi que está Plant-with-Tai conectada, que tiene planners para jardín, agendas de jardinería, ¿verdad? Que las pueden conseguir con nosotros y con ellos. Ahí colocan solo una vez al mes, ¿verdad? La fertilización y es mucho más fácil. Si vamos a hacer una fertilización orgánica, yo recomiendo mínimo fertilizar todo nuestro jardín 2 veces al año con abono orgánico. El abono orgánico lo que va a hacer es que le va a devolver la vida a las plantas, ¿verdad? Le va a devolver la vida al suelo, perdón. Va a devolverle todos esos nutrientes y microorganismos benéficos que el suelo necesita. Dice, si al trasplantar pierdo muchas raíces, ¿puedo quitarle algunas hojas para que no pierda agua? Sí. Eso es algo que también podemos hacer al momento del trasplante. Les voy a comentar un poquito. ¿Qué pasa? Que a veces, por ejemplo, tenemos una planta con muy poquitas raíces y mucho follaje. Las hojas van a seguir transpirando y sacando agua, ¿verdad? Sin embargo, no van a tener raíces para absorber agua. Entonces nuestra planta se va a deshidratar muy rápido. Es como que si nosotros vamos al gimnasio, empezamos a sudar y no tomamos agua, exactamente lo mismo va a pasar, ¿verdad? Entonces, sí, le pueden quitar algunas hojas si tienen muy poquitas raíces y pueden aprovechar esas hojas para su consumo. Incluso esto en lo que yo más lo veo es los bonsai, casi siempre, porque se le quita muchas raíces, una poda de raíz un poco drástica, ¿verdad? Entonces ahí sí trato de quitarle la mayor cantidad de follaje, que eso pues en el bonsai, si quieren un taller de bonsai me dicen, ayuda un montón porque la hojita va creciendo más pequeña, ¿verdad? Pero sí, también es recomendable, si vamos a dejar nuestra planta con poquita raíz, tener en consideración el follaje. En teoría se dice que la raíz debe ser proporcional al follaje, tanto la profundidad y el tamaño, ¿verdad? Como el volumen. Entonces tenemos que tener esto en consideración. Les decía de la fertilización, ¿verdad? Si van a utilizar fertilizantes orgánicos, ¿verdad? Yo recomiendo siempre fertilizar mínimo 2 veces al año nuestro huerto con humus de lombriz, con un fertilizante orgánico para devolverle vida al suelo. Ahora la planta, si solo vamos a utilizar fertilizante orgánico, una vez al mes lo podemos aplicar. Sin embargo, si vamos a mezclarlo con químico, podemos utilizar la fertilización química una vez al mes. ¿Podemos utilizar fertilizantes foliares? Claro que sí. Se puede utilizar, pero hay que tener siempre, recordar nuestro tiempo de espera para poder cosechar, ¿verdad? Porque igual los fertilizantes químicos, aunque no son tan nocivos como los insecticidas, ciertos insecticidas o ciertos fungicidas, siempre hay que tener las medidas de cuidado posible, ¿verdad? Para todas estas plantas. Entonces ahí quedó nuestra plantita. Aprovechamos el momento de trasplante para hacer la poda. ¿Hago la poda antes o después de trasplantar? ¿Qué creen ustedes?
Yo prefiero hacerlo cuando la planta ya está en la maceta. ¿Por qué? Porque yo trato siempre de darle un punto estético a la planta, y la maceta forma parte de esa estética. Entonces ya cuando ya la ubico yo en la planta, yo miro la forma que le quiero dar, pero eso es opcional. Si ustedes quieren hacerlo antes del trasplante, también lo pueden hacer. La albahaca no sufre mayor estrés por eso, entonces queda a decisión suya si quieren hacer el trasplante antes, la poda antes o después del trasplante, ¿verdad? Voy a hablarles un poquito sobre los usos medicinales que tiene la albahaca. Yo sé que ya les mencioné algunos, ¿verdad? Pero es interesante saber de que pues la mayoría de personas no lo usamos como medicinal, casi siempre lo utilizamos como culinaria, ¿verdad? Que en realidad es muy rico, toda la comida debería tener albahaca, pero también tiene ciertas propiedades que es muy importante conocerlas, ¿verdad? Su principal uso, ¿verdad? Es para problemas digestivos, nos puede ayudar bastante. Podemos utilizarlos con tés o, ¿verdad? Podemos hacer siempre las infusiones de albahaca. Y otro uso muy interesante es en el uso externo como antiinflamatorio y antiséptico, ¿verdad? Podemos preparar nuestras bolsitas con albahaca y nos puede ayudar mucho. También podemos para aftas o lesiones bucales, también podemos preparar el agua de albahaca, hacer una infusión, y ya sea no lo tomamos o podemos hacer gárgaras con la albahaca, ¿no? Bueno, con respecto al riego, seguimos con los cuidados. Sí, es muy exigente la albahaca, es muy exigente de agua, entonces hay que tener mucho cuidado. Como siempre yo les digo, nunca podemos tener una receta exacta de cuánta agua va a necesitar nuestra planta, porque eso va a depender mucho del lugar en donde estamos, el clima e incluso de la época. Entonces siempre hay que ser conscientes de que nuestra planta tiene que estar siempre el suelo húmedo, pero no encharcado. Y por eso es que yo a esta mezcla le apliqué fibra de coco y piedra pómex para drenar y retener humedad. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Que cada granito de suelo esté húmedo, ¿verdad? Pero que entre grano y grano no haya acumulación de humedad. Esto es muy importante porque cuando nosotros tenemos ya esa acumulación de humedad, es cuando ya nos empiezan a aparecer hongos y manchas en las plantas. Aunque la albahaca es una planta muy resistente tanto a plagas y enfermedades, sí puede sufrir muchos hongos y muchas bacterias. Recomiendo siempre su fumigación mensual, preferiblemente con productos orgánicos, como les decía, utilizar el aceite de neem o un insecticida a base de calcio que sea orgánico y evitar productos sistémicos. ¿Qué es un acolchado? Es una capa que ponemos sobre la siembra para evitar la pérdida de humedad, y esto también nos ayuda a evitar que nos crezca monte, y también es cierta barrera preventiva para ciertas plagas que pueden llegar, ¿verdad? Si nosotros vamos a utilizar en maceta, es mucho más fácil el cultivo, ya que podemos tener un mayor control. Yo siempre recomiendo utilizar de manera decorativa, ya sea piedrín de mármol, o también podemos utilizar piedra volcánica o la misma piedra pómex, que nos va a ayudar. Otra cosa que es meramente decorativa es la corteza, ¿verdad? La corteza también nos va a quedar muy bonito. Y también, si ya queremos algo un poquito más económico, también podemos utilizar papel. Podemos utilizar hojas de papel periódico, también podemos utilizar hojas de banano, ¿verdad? Que nosotros tengamos, hojas grandes, para cubrir esta parte y evitar que nos crezcan malezas y evitar también la pérdida de humedad. Yo en el caso de macetitas, pues a mí me gusta mucho utilizar el piedrín, pero depende de cada quien. Es algo decorativo y les va a ayudar a retener humedad. Como, bueno, siguiendo con el tema del riego, ¿verdad?
Recuerden que siempre nuestra planta debe tener humedad, entonces ¿cómo voy a saber cuándo me toca regar y cuándo no? La primera, si ya conocemos nuestra planta, lo podemos evaluar con el peso, ¿verdad? Como es bueno, mi planta ya no pesa, ya necesita agua, ¿verdad? Es la primera forma de evaluar. La segunda forma de evaluar es tocando la tierra. Generalmente si nosotros solo vemos la parte de arriba, la vamos a ver seca, siempre, ¿verdad? O a veces vamos a tener acolchado o algún piedrín y no lo vamos a ser capaz de ver. Entonces ahí ya nos toca tocar o utilizar ciertas herramientas. Pueden meter un lápiz, ¿verdad? Eso es lo que más me gusta, porque el material del lápiz, al ser maderita, generalmente me suele indicar muy bien cómo está la tierra hasta abajo. Lo introduzco y ahí puedo ver si el lápiz me sale muy húmedo, me sale seco, me sale encharcado, ¿verdad? Ahí puedo ver. Pero a mí como ustedes saben que a mí me gusta mucho usar las manos, y yo prefiero con el mismo dedito hacerle un agujerito y ahí ir evaluando. Esto solo las primeras veces, porque poco a poco vamos a ir conociendo nuestras plantas, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo, ok, ya le toca, ya no le toca. ¿Cómo se expresa de manera foliar? Las hojas empiezan a agachar. Cuando las hojas están agachadas, ya necesita agua nuestra planta, y la ventaja es que la albahaca se recupera muy rápida de la deshidratación. Entonces no hay que dejarla deshidratar como hacemos con algunas cactus o suculentas, ¿verdad? No, hay que evitar, pero es una forma muy fácil de controlar. Hay que evitar también el exceso de humedad. A la albahaca no le gusta el exceso de humedad. Entonces, ¿qué vamos a empezar a ver? Plantas aguadas, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. También vamos a empezar a ver manchas negras. Miren, aquí tengo una hoja con manchas negras, pero esto es diferente. Pero vamos a empezar a ver manchas negras tanto en las hojas como en los tallos. Ahí ya tenemos un hongo, ¿verdad? Y ya toca hacer un control curativo. Si veo manchas negras, por ejemplo esta en la punta, es porque esta plantita yo la tenía en sombra y la estoy adaptando al sol. Entonces ahí se me empiezan a quemar las puntas porque es un tema de adaptación, ¿verdad? Eso no hay ningún problema, pues podemos o mover la planta del lugar o simplemente simplemente esperar a que generen nuevas hojas ya adaptadas. Sí, con el exceso de humedad se pudren las raíces, ¿verdad? Entonces a veces nosotros vemos que nuestra planta se está muriendo y cuando ya queremos hacer el trasplante vemos las raíces negras. Esas raíces negras hay que quitarlas, ¿verdad? Siempre quitémoslas. Todas las raíces negras, cuando nosotros hagamos un trasplante, ya sea de esta o de cualquier planta, si hay alguna planta que tenga raíces negras por naturaleza, pues me lo escriben ahí porque yo no la conozco. Si hay que quitarlas, todas esas raíces negras, es preferible cortarlas porque ya no están sirviéndole a la planta y únicamente son fuente para que ese hongo o bacteria que ya haya llegado ahí se prolifere, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con el agua. Las plantitas, las macetas, la tierra, los sustratos, los plaguicidas, todo lo pueden encontrar en Garden Depot. Y nosotros se los mandamos o lo pueden comprar en nuestra tienda en línea, ¿verdad? Así que no tengan pena de preguntar, ¿verdad? ¿Qué les parece la plantita? Las plantitas en realidad les gusta mucho el trasplante. Yo siento que ellas sienten la maravilla cuando las trasplantamos. Algunas trasplantes son un poco drásticas, entonces sí se puede llegar a resentir, ¿verdad? Un poquito, porque ellas tienen que estirar sus raíces, tienen que adaptar al nuevo suelo. Entonces sí suele haber cierto tipo de estrés, pero pues en este caso vemos que nuestra plantita, yo espero que nuestra plantita y sus plantitas pues vayan a estar como si nada, ¿verdad? Entonces igual les recomiendo dónde tenerla. Recuerden, en un lugar donde tenga bastante luz, ¿verdad? Siempre en un lugar muy iluminado. Les gusta mucho el sol directo, sin embargo eso va a variar con el tema del agua. Yo mis albahacas las estoy regando más o menos 2 veces a la semana en este clima ahorita y en la ubicación que las tengo.
Pero si las tengo directamente al sol, posiblemente voy a tener que aumentar mi riego. Puede llegar a ser diario en verano, ¿verdad? O un día sí o un día no. Entonces tenemos que estar muy pendientes. Creo que en el cultivo de albahaca lo más crítico es el tema del riego, ¿verdad? Eso, con que nosotros le sepamos controlar el riego, va a ser muy benéfico nuestro cultivo. Bueno, entonces yo creo que por el momento ahí estamos. Les quería compartir un poquito de estas plantitas, ¿verdad? Quería que aprendieran también un poquito y aprovechar para hacer este trasplante con ustedes. Entonces, si no hay ninguna duda o si tienen alguna duda, igual nos pueden escribir siempre. Ahí estamos a sus órdenes, ¿verdad? También recuerden que nos pueden escribir al WhatsApp, buscarnos en Facebook, en Instagram, y también tenemos unos tutoriales en YouTube y en nuestro sitio web www.gardendepot.com, gardendepotgt.com. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.